sin ruidos extraños, ¿no? Y la segunda cosa que me deja también es que uno puede apreciar la imagen, ¿no? Muchas veces cuando vemos ahora películas, no sé, con subtítulos, otras cosas, o vemos las películas en la televisión y eso, tenemos como muchas distracciones. Y nos interesa más estar como escuchando que realmente ver. Y una de las cosas que nos hemos olvidado es justamente eso, el ver las imágenes, el apreciar las imágenes. No sé si alguien más quisiera comentar qué sensación le deja esto de ver las películas sin sonido y en pantalla grande también. Sí, por favor. Y me gustó mucho como la sensación de crudeza, ¿no? No precisamente lo que tú comentas, ¿no? Si hay subtítulos o música, condiciona de alguna manera la forma en que tú ves. Entonces aquí sí, sí pude como tratar de interiorizar y fijarme como en los detalles, ¿no? Además, claro, pantalla grande, como en los detalles de la ropa, de los gestos, de cómo la gente tenía las posturas, ¿no? O se sorprendía frente a la cámara, ¿no? Eso me pareció súper interesante. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Bueno, vi muchos sitios emblemáticos que son hasta hoy edificios tal cual hasta hoy, pero el espacio público, podríamos decir lo mismo, pero con otra arquitectura en las calles, ¿no? Lo mismo la movilidad, eso me llamó full la atención, ¿no? Carrozas de 2 pisos, por ejemplo. Y el tema del vivir, la moda, ¿no? Las telas súper gruesas, los ternos de baño, ¿no? Los juegos, por ejemplo, que tal vez el hombre es el mismo hoy, solamente que otro panorama. Entonces, al ver las mismas imágenes emblemáticas, ¿no? De París, de Turquía, de los distintos edificios que están hasta el día de hoy, y ver este paso del tiempo me gustó muchísimo, ¿no? Como un poco fue lo que de antes, que no, uno no se le ocurre, porque estás acostumbrada a los carros, a las veredas y a las carreteras. Eso. Bien, Gracias. gracias. Acá, por favor. Bueno, más que la sensación que me produce es las preguntas que me hacen, ¿no? ¿Qué estaban observando en el tiempo, ¿no? Me hace una reflexión de la mirada de ese tiempo, de, de si la concentración de la mirada estaba, ¿no? En los sucesos de la realidad. O sea, eso es lo que me saltan las preguntas, ¿no? De qué era la mirada en ese momento, ¿no? Porque más la concentración en eso y, y entonces hay como un oculocentrismo, ¿no es cierto?, hacia eso y porque el sonido también detona otras imágenes, ¿no? Entonces es la imagen que solo la que lo observa. Son preguntas más que nada. Gracias. Una cosa importante, Ya un ratito. Una cosa importante también de todo esto es la memoria, ¿no? Cómo a través de esto se registra y queda graficada la memoria de una época. Por ejemplo, el vestuario que alguien comentaba, ¿no? Muchos cineastas que han hecho películas de época tenían que referirse a esto, ¿no? Al ver estas imágenes, cómo la gente se vestía, cómo estaba, ¿no? Y de ahí la importancia de la memoria, ¿no? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque en Ecuador somos un país, ¿no? Bueno, no solo Ecuador, en América Latina o en el tercer mundo, somos países en donde no se nos permite guardar la memoria, o la memoria tratan de eso, ¿no? De que nos olvidemos de las cosas, ¿no? Y alguien que no recuerda su historia, que no ve sus imágenes o que no piensa, que no reflexiona sobre sus imágenes o sobre su memoria, y como dicen, tiende a repetir muchas cosas, ¿no? Entonces,
una de las cosas importantes que, por ejemplo, aquí tratamos de hacer en la Cinemateca es preservar la memoria y la memoria audiovisual, ¿no? Porque es parte de eso, de lo que somos, ¿no? La filmación más antigua que tenemos acá es de 1922. O sea, ya casi 27 años después tenemos las primeras imágenes, ¿no? De acá del Ecuador. Entonces, eso sí nos hace reflexionar también sobre la importancia de preservar la memoria. Aprecio, ¿tiene una pregunta? Continuando con este tema de la memoria, me parece muy interesante Como este cine es mucho más parecido al cine documental en el hecho de cómo retrata los hechos de la vida cotidiana y cómo, a mi parecer, se centraba mucho más en la clase trabajadora que en las altas esferas de la sociedad francesa, y como en general eran los contrastes. Por ejemplo, para mí el que más me choqueó fue cómo había estas participaciones atléticas se hacían con un traje que para nuestro ver actual es demasiado incómodo, o como por ejemplo hay ciertas cosas, por ejemplo la niña alimentando al gato se siente relativamente universal pese al paso del tiempo, por lo que aunque muchas de las cortometrajes de los hermanos Lumière reflejan directamente esa época y existe esa distancia, también hay muchos otros que se sienten bastante familiares debido a que a la final simplemente son experiencias que se siguen repitiendo y que se siguen filmando casi ya con internet y las redes sociales, que se sigue filmando y posteando a millones o miles de veces. Gracias. Sí, en la segunda parte que dice los infantes, principalmente son sus hijos, ¿no? Y los hermanos Lumière pensaban en eso, guardar los recuerdos de su familia, de lo que hacemos ahora todo el mundo con nuestro celular, ¿no? Otra de las cosas importantes del cine, que fue un hecho social. O sea, los Lumière, a diferencia de Edison, que inventó el kinescopio, que era un aparato individual en donde solo una persona veía, ellos lo que hicieron es esas imágenes proyectarlas al público. Y la fecha que se le conoce como el nacimiento del cine es justamente en la primera proyección, el 28 de diciembre, cuando se proyectan estas imágenes. Hicieron una selección, creo que de 10 cortos que presentaron por primera vez en esa sala en París, ¿no? Y sí, el cine es un hecho social, ¿no? Que en la actualidad, no solo en América Latina, sino en muchas partes del mundo, se está tratando de rescatar ese hecho social del cine, ¿no? Hay iniciativas de volver el cine como se hacía antes en los barrios, de proyectarlo y todo eso, porque se está perdiendo realmente ese hecho social de compartir, de pensar. Lo que les decía, yo estoy seguro que lo que me pasó a mí, cuando vi este documental con la música, con los textos, con la locución, uno se distrae más en lo que le dicen que en ver las imágenes. Por eso quería que esta primera proyección la puedan ver ustedes de eso, ver las imágenes, apreciar las imágenes, que es algo que nos hemos olvidado. Si ustedes se fijan, ahora todo el mundo con el celular, como les llega un montón de cosas, vemos y no vemos. O sea, vemos las imágenes tan rápido que qué tan sería, qué tan pasaría, ¿no? no apreciamos, hemos perdido la capacidad de eso, no solo de apreciar las imágenes, sino también de pensar las imágenes, de reflexionar sobre las imágenes. Tenemos un bombardeo de imágenes ¿qué nos queda? No nos queda casi nada, de todo lo que recibimos, de todo lo que vemos, ¿no? Entonces, sí es importante eso, una reflexión sobre lo que estamos viendo. Cómo también el cine se va a pensar hacia el futuro, con las nuevas plataformas, con los nuevos sistemas. Ustedes saben que ahora con la realidad virtual se puede alterar miles de cosas. Se puede coger el rostro de una persona y ponerle en cosas que ni siquiera estaba haciendo, ¿no? Entonces, sí es importante esta reflexión desde los orígenes del cine, cómo nació el cine, cómo es las imágenes y qué tenemos en la actualidad.
¿Alguien quisiera comentar algo más de esto? Sí, ya. Bueno, justamente lo que hablaban de memoria y sociedad, yo considero que bueno, estos cortos también ayudan a preservar el tema de la historia. No solo documentando la cotidianidad de las familias, sino también evidenciando la mano de obra, como era en la llegada del tren. Antes de la industrialización, todo era mano obrera, ¿no? Nosotros mismos como personas, como humanos, y eso es algo que se ha perdido mucho. Yo también vi, y se puede decir que también se puede profundizar un poco más en la conexión social que había antes, o sea, en las calles, ahorita es verdad, como se lo dijo, todo el mundo pasamos en el celular, y realmente creo que este tipo de cortos, bueno, primero ayudan a preservar la historia y también nos ayudan a crear ese tipo de conciencia, que es algo que últimamente ya no se ve, porque los niños que nacen ahora no saben de dónde vienen realmente las cosas, empezando desde la comida. O sea, hay niños que no saben ni siquiera dónde viene el pollo, creen que viene de Supermaxi o de las distintas cadenas comerciales. Entonces, yo considero que también uno de, bueno, este tipo de cortometrajes sin sonido también nos ayudan a enfocarnos con un solo sentido e intentar adivinar o saber, intentar adivinar qué pueden haber dicho en ese momento. O sea, quizás imaginarnos un poco más y eso expandir nuestra creatividad. Gracias. Sí, también una de las cosas que son importantes es que los hermanos Lumière vienen de la fotografía, ¿no? Y si ustedes se ponen a ver, hay muchas escenas De acá, que son reflejos de cuadros de los pintores franceses de finales del siglo, ¿no? Por ejemplo, la partida de cartas, esa escena de la playa. Si ustedes vuelven a ver esto y ven la escena de la playa y ven un cuadro de Renault, es idéntico, es como el mismo encuadre, el mismo punto de vista, ¿no? Entonces, el cine en sus orígenes se enriqueció mucho, no solo de la literatura, o sea, Méliès hizo Viaje a la Luna, la más famosa, basado en el libro de Martin. No, perdón, no es Martin, se me fue el nombre del Viaje a la Luna, Julio Verne, gracias, de Julio Verne, ¿no? Entonces hubo mucha influencia de la literatura, de la pintura, de la música, a pesar de que en los primeros años no hay el sonido se inventa en 1927 para el cine, para las películas, pero muchas de las bailes, de las puestas en escena, era con música, el baile ese de los niños o todo eso era con música, entonces hay mucha influencia de las otras artes en los orígenes del cine. Lo que en cambio en la actualidad pasa al contrario. En la literatura, por ejemplo, hay más bien mucha influencia del cine en los literatos contemporáneos. Hay muchas novelas que hacen mucha referencia al cine, ¿no? Hacen mucha referencia a películas en los escritos. ¿Alguien quería hablar? Por favor. Buenas noches. Creo que sentí bastante la presencia de la cámara, o sea, a lo menos, porque todos sentían como que la cámara estaba ahí, regresaban a ver acá, y era como una presencia alienígena, más o menos. bien. Sí, o sea, a pesar de que si se pueden ver, hay gente que no regresaba a ver, o sea, sí, hay curiosos que veían la cámara, pero otra gente no regresa a ver la cámara, ¿no? O sea, además en esa época era un aparato extraño para mucha gente, ¿no? O sea, yo creo que también es importante ver la mirada. Por ejemplo, hay
filmación en esta escalinata de un famoso, ¿cómo se llama esto? De un famoso edificio donde se realizaban las ferias en París en esa época, en 1900, en donde baja toda una serie de gente que se le ve elegante y todo eso, y ellos son los que sí regresan a ver a la cámara. Pero en cambio, si ustedes se fijan en las escenas de obreros o en las fábricas, la gente está metida en su actividad y casi la cámara no la regresan a ver. Entonces es importante también ver cómo la gente en esa época y de pronto en la actualidad eh, reaccionan frente a la presencia de una cámara, ¿no? Ahora, antes de concluir, como este es un taller, ¿no? La idea es que sea un taller, mucha gente ha dicho que solo puede venir a ver las películas. La idea es que... sí, por favor. Okay. Hola. Un momento que se me resaltó como la posibilidad infinita que venía por adelante fue cuando hay esta escena donde están derrumbando la pared y después lo hacen revés, y ahí es como donde empiezan a jugar en el cine como lo que podemos recrear en el cine, lo que no podemos ver en la realidad, y como que esa creatividad que se vio como muy mínimo, pero que desde ese momento de ahí podría wow, eso es algo que en la realidad es imposible. Ahí abriendo las puertas del cine público. Sí, gracias. Acabas de topar un tema también importante. Con los Lumière empezaron los efectos especiales, ¿no? Ahí hubo, y se dieron cuenta ellos, de que si regresaban o proyectaban la cámara al revés o la cinta al revés en la cámara y proyectaban, se veía eso, como que se reconstruía nuevamente la pared. Entonces, en algún lado leí que Méliès justamente había visto eso, ¿no? Y Méliès, que era un mago, le sirvió mucho después para hacer todos sus efectos de cámara y de todo eso, ¿no? En Viaje a la Luna, ¿no? De Méliès se ve justamente estos efectos, pero justamente con los Lumière aparece esto, ¿no? De cómo se aprovecha la cámara para hacer ciertos efectos. Les comentaba que la idea del taller es que para las personas que estén interesados, como todas las cosas, esto no es obligatorio, depende de ustedes, ¿no? Les vamos a mandar un texto de lectura, pero algo que yo sí quisiera que ustedes hagan como un ejercicio es que puedan escribir sus experiencias de esto. O sea, ¿qué les deja, no? Una pequeña hoja, una cuartilla, lo que ustedes deseen, o la gente que no le guste escribir, que grabe un audio o que grabe un video, que se grabe un video, reflexionando sobre esto que acaban de ver. ¿Sí? Entonces, esa sería como la primera tarea, igual les voy a mandar por escrito, pero la idea es esa, que ustedes reflexionen sobre su experiencia personal sobre estas imágenes, ¿no? Entonces, sí, por favor. Espérate un ratito para que te escuchen todos. Más como en la parte logística, porque no sé si en algún lado vi que decía que el cinematógrafo servía como para capturar un movimiento, podían hacer copias también, y también el mismo aparato servía para proyectar. Entonces ahí, o sea, la logística era como es ahora, o sea, como te dijo, o sea, no como el kinetoscopio, sino ya la lógica de un entretenimiento público. O sea. Y ellos, o sea, más va porque como hicieron copias, entonces entiendo que esas copias se distribuían, y ya también empezó este tema de la distribución. Pues. Sí, así es. O sea, el cinematógrafo, la máquina que crearon los Lumière, era una máquina que filmaba y proyectaba, ¿no? Eso es un poco, de ahí lo que decimos que es un aparato no solo de entretenimiento o un invento de ellos, sino que fue justamente un invento social, en el sentido que el público podía ver estas imágenes, ¿no? Ese es un poco el gran invento de los Lumière. No solo capturar, porque la captura de imágenes, la fotografía apareció 70 años antes del invento de los Lumière.
Es más, el padre de los Lumière era fotógrafo y compró un kinetoscopio a Edison, ¿no? Le compró. Y los hermanos Lumière analizaron esto y crearon el cinematógrafo, ¿no? Un poco en base a todos los inventos anteriores. Es más, cuando se ve una escena del Congreso de Fotografía, creo que es en la segunda o tercera de los cortos que vimos, hay toda una serie de gente que baja como de un barco, eran fotógrafos de la época que iban a un congreso de fotografía, ¿no? ¿Y cuál fue la sorpresa de ellos? Que cuando van a este congreso ven las imágenes de ellos de lo que bajaban, ¿no? Entonces mucha gente en esa época creía que iba a desaparecer la fotografía por la invención del cinematógrafo, del cine, ¿no? Lo cual no ocurrió. Por eso también en la actualidad que se habla que con los nuevos inventos, con la realidad virtual va a desaparecer, no va a desaparecer, sino que justamente uno tiene que saber aprovechar esos recursos. Bien, sí. Quería hacer una acotación frente a lo que vimos, ¿no? A veces cuando vemos una fotografía en blanco y negro, uno piensa que quedó en el pasado y es como difícil reconstruirlo. Y esto es una gran lección de ver que en ese momento se habitaban espacios, se veía tráfico y cómo se pone en juego una nueva tecnología, ¿no? Entonces ahí creo que se alcanzaba a ver cómo era un tranvía jalado por caballos, después cómo se ven los cables de la electricidad, y cómo esta máquina, justo lo que se habla en este momento de componer y descomponer el movimiento, ¿no? Hoy, con la inteligencia artificial, componer y descomponer un discurso. Entonces yo creo que cada tecnología trae su avance, su progreso y su pasado, ¿no? Entonces, hoy estamos inmersos en la realidad virtual o la IA, pero después lo vamos a ver decir, en un momento se podría reconstruir algo que se podría haber dicho como una ficción, digamos. Entonces yo creo que es como leccionador estos espacios de ver cómo era ese tiempo y al final cómo vernos reflejados, ¿no? Porque esa gente que está ahí ya no está en este espacio, pero podemos verlas. Quizás nosotros los contenidos que dejemos en este momento se los puede ver en 100 años o puedan estar albergados en esta cinemateca y puedan hacer un grato recuerdo de toda esta humanidad tecnológica. Esa era la acotación. Gracias. Sí, justamente ese es el valor, ¿no?, de haber guardado estos documentos. Mucha gente, ahora que menciona lo de los adelantos, mucha gente cree que el digital en la actualidad es todo, pero el otro día reflexionaba con los compañeros que hacen preservación y digitalización de los elementos. El digital es lo más frágil, ¿no? El digital es lo más frágil. Por lo menos con el cine sabemos que dura más de 100 años y está conservado en buenas condiciones, ¿no? Y otra cosa, este material fue también reconstruido, ¿no? Hay un trabajo de preservación digital de este material. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la primera escena de la salida de la fábrica, hay unas tomas oscuras, unas más viejitas, más rayadas, bueno, así estaban las copias, ¿no? Entonces muchas de estas que ustedes pudieron apreciar son, sí, trabajadas digitalmente y conservadas, ¿no? Por eso es que se puede verlo así. Pero en definitiva el cine, el celuloide dura más de 100 años, ¿no? El digital muchas veces es muy frágil, lo guardamos en un disco duro, muchas veces tenemos guardadas las fotos en nuestro celular se cayó, pasó algo, nos robaron, se perdió todo el archivo. Entonces sí hay que pensar también en cómo preservar todos nuestros archivos digitales. Y volviendo al tema del taller, lo que les decía, la idea es que funcione justamente como un taller, ¿no? Y cómo funciona esto, un poco con los aportes suyos, ¿no? Con las apreciaciones suyas. Entonces les quería pedir eso, que para la próxima semana, que sería el próximo martes que nos veríamos, ¿no? Ustedes pueden mandar, sea por escrito, en audio, en video, como a ustedes se les facilite, ¿no? Un pequeño resumen, una apreciación de lo que acaban de ver de estos cortos, ¿no?
La próxima semana igual tendríamos el día martes a las 3 de la tarde. Sí vamos a transmitir porque hay gente que está conectada en provincias, pero la gente de Quito creo que es preferible que puedan venir porque en el debate, en este conversatorio con ustedes podemos aprender entre todos. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, quedaríamos ahí, nos veríamos el próximo martes. Gracias y una buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos a bajar ya todo. Dejar aquí mis cosas.